Hola. Me llamo Leticia Ramos. Esta es mi historia. Contarla no es fácil. Trata sobre decisiones, errores y secretos que pueden destrozar a una familia. Todo comenzó una tranquila noche de viernes, una noche ordinaria, hasta que sucedió algo que lo cambió todo. Yo era una madre soltera, criando a mis 2 hijos sola en el corazón bullicioso de la Ciudad de México. Mi hija Isabel tenía 16 años. Era inteligente e independiente pero distante, envuelta en su propio universo adolescente. Mi hijo Mateo tenía 12. Estaba creciendo a un ritmo vertiginoso, ya era más alto que la mayoría de los chicos de su edad y empezaba a hacer preguntas sobre la vida para las que yo no estaba preparada. Aquella noche creía que estaba haciendo lo que siempre había hecho, arropar a Mateo, un ritual que mantenía desde que era un bebé. Pero lo que sucedió después, fue algo para lo que ninguna madre podría estar preparada. Esta es una historia sobre límites quebrantados, confianza rota y las consecuencias que se desataron. Es la historia de cómo un solo momento puede alterarlo todo, para siempre. Si alguna vez has cometido un error que no pudiste deshacer, o has sentido el peso de un secreto demasiado grande para soportarlo, quizás lo entiendas. Quizás veas un pedazo de ti en esta historia. Pero te lo advierto, no es una historia fácil. Es cruda, es honesta y es una carga que he llevado conmigo durante mucho, mucho tiempo. Así que déjame llevarte a esa noche, la noche en que el mundo que conocía se vino abajo. Esta es mi historia, y necesito contarla. Permíteme contarte sobre nosotros, sobre quiénes éramos antes de esa noche. Vivíamos en un pequeño apartamento en la colonia Narvarte, un lugar siempre lleno del murmullo de la ciudad, el olor a tacos de la esquina y el sonido lejano de las sirenas. Mi hijo Mateo, con sus 12 años, ya no era un niño, aunque yo me esforzara por seguir viéndolo así. Era alto para su edad, casi me alcanzaba en estatura, con unos hombros que empezaban a ensancharse. Tenía una confianza tranquila, una forma de moverse por el mundo como si lo entendiera, pero también conservaba esa inocencia en la mirada que me partía el corazón. Era curioso por todo, siempre haciendo preguntas, siempre intentando descifrar cómo funcionaban las cosas. Pero había algo más, algo que yo no sabía cómo manejar. Estaba cambiando, no solo físicamente. Sus cambios de humor eran como tormentas repentinas. Había momentos en que se encerraba en su habitación, con la música a todo volumen, y no hablaba con nadie. Yo no sabía cómo llegar a él. Ni siquiera sabía si debía intentarlo. Y luego estaba Isabel, mi hija. 16 años y era todo lo que yo no había sido a su edad, fuerte, ferozmente independiente, sin miedo a decir lo que pensaba. Pero también era un planeta en una órbita lejana. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, pegada a su teléfono, enviando mensajes a sus amigos o escuchando música que sonaba como ruido para mí. Ella y Mateo se la pasaban peleando. Por el control remoto de la televisión, por el mejor lugar en el sofá, por quien se comía la última quesadilla. Sus disputas eran la banda sonora de nuestra casa. Y en medio de todo, estaba yo, Leticia. Una madre soltera de 30 y tantos, intentando mantener todas las piezas unidas. El divorcio me había dejado agotada, emocional y económicamente. Trabajaba largas horas como administradora en una oficina en la Colonia del Valle, un trabajo que pagaba las cuentas pero me absorbía el alma. Llegaba a casa exhausta con el único deseo de sentarme en silencio, pero intentaba estar presente para mis hijos. Sin embargo, siempre sentía que no era suficiente. Los amo más que a nada en este mundo, pero el amor no siempre lo arregla todo. A veces el amor no es suficiente para tapar las grietas que se forman en los cimientos de una familia. Aquel viernes por la noche pensé que era solo otra noche más. Cena, un poco de televisión, la rutina de la hora de dormir. Pero mirando hacia atrás, ahora veo las señales. La tensión en el aire era casi palpable. La forma en que Mateo e Isabel discutían con más saña de lo habitual. La forma en que yo me sentía profundamente sola, incluso con mis hijos en la misma habitación. No lo entendí en ese momento, pero todos estábamos en el precipicio de algo, un abismo que nos cambiaría para siempre. La noche comenzó como cualquier otra, pero no terminó de la misma manera. La cena fue un campo de batalla silencioso. Yo estaba distraída, navegando sin rumbo por las redes sociales en mi teléfono, una ventana a vidas que parecían más felices, más completas que la mía.
Isabel y Mateo discutían por tonterías, como quien había usado más el aguacate para sus tacos. El sonido de sus voces se mezclaba con el zumbido de mi teléfono, creando una cacofonía de desconexión. La distancia emocional entre nosotros era un abismo cada vez más grande. Más tarde, mientras veíamos una película en la televisión, la rivalidad entre hermanos alcanzó un punto crítico. Peleaban por el codiciado rincón del sofá. Su discusión juguetona se convirtió rápidamente en un forcejeo físico. En el caos, Mateo tropezó y accidentalmente su mano aterrizó en un lugar inapropiado sobre Isabel. Ambos se quedaron helados por un segundo, conmocionados. Pero lo descartaron tan rápido como ocurrió. Isabel, con el rostro enrojecido, se levantó de un salto y corrió a su habitación, cerrando la puerta con un portazo. Mateo se quedó en el sofá, confundido y con una extraña mezcla de emociones que no comprendía. Yo, desde la cocina, lo vi todo. Vi el momento, la conmoción, la huida de Isabel. Y no hice nada. Me sentí paralizada por mi propia inercia y soledad. Llegó la hora de dormir. Isabel no salió de su cuarto. Mateo se quedó un rato más, medio viendo la televisión, medio dormitando en el sofá. Yo estaba cansada, un cansancio que se sentía en los huesos, pero seguí con mi rutina. Fui a la habitación de Mateo para apagar la luz, como lo había hecho miles de veces antes. Él ya estaba en la cama, con las sábanas subidas hasta la barbilla. La imagen me hizo sonreír débilmente pensando en cómo, a pesar de lo rápido que estaba creciendo, todavía se parecía a mi niño pequeño. Estiré la mano hacia la lámpara, mis dedos rozando el interruptor. Pero algo se sentía mal. No puedo explicarlo. Es una de esas cosas que una madre simplemente sabe. Me volví hacia él. Mateo, dije en voz baja. No respondió. Fingía estar dormido. Pero podía ver la tensión en su cuerpo, la forma en que se mantenía perfectamente inmóvil, como si tuviera miedo de moverse. No sé qué me impulsó a hacerlo. Tal vez fue la curiosidad. Tal vez fue algo más profundo, algo que no quería admitir ante mí misma. Pero extendí la mano y retiré las sábanas. Y entonces lo vi. Me quedé helada, sin aliento. Mi mente se detuvo tratando de procesar lo que estaba viendo. Mateo era bueno, ya no era un niño pequeño. Sus cambios eran evidentes, una prueba innegable de que estaba cruzando el umbral hacia la adolescencia. Abrió los ojos y luego se abrieron de par en par, llenos de pánico. Mamá, yo balbuceó, pero no pudo terminar la frase. Estaba aterrorizado. Su rostro se puso de un rojo intenso. Agarró la sábana y tiró de ella bruscamente para cubrirse, escondiéndose de mi mirada. Yo no sabía qué decir, qué hacer. Mi corazón latía desbocado en mi pecho. Mis pensamientos eran un torbellino. Conmoción. Curiosidad. Culpa. Todo se estrelló contra mí a la vez. Di un paso atrás. Mi mano temblaba mientras volvía a alcanzar la lámpara. Está bien, dije, mi voz apenas un susurro. Solo duérmete. Apagué la luz y salí de la habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Pero no pude alejarme. Me quedé en el pasillo con la espalda apoyada en la pared, tratando de calmar mi respiración. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué había hecho? No tenía respuestas. Lo único que sabía era que algo había cambiado. Una línea invisible se había cruzado, y no sabía cómo retroceder. Pero la verdad es que en ese preciso momento, una parte oscura y solitaria de mí no quería retroceder. Y ahí fue donde todo comenzó a ir terriblemente mal. Esa noche tomé una decisión. Una decisión que lo cambió todo. No volví a mi habitación. No pude. Mi mente daba vueltas y mi corazón martilleaba contra mis costillas. Ni siquiera sé cómo describir lo que sentía. Confundida, curiosa, terriblemente sola. Me quedé en el pasillo lo que pareció una eternidad, mirando la puerta de la habitación de Mateo. Una parte de mí, la parte racional, la parte de madre, sabía que tenía que alejarme, irme a la cama y fingir que solo había sido un momento extraño. Pero no lo hice. Movida por un impulso que no entendía, abrí la puerta y volví a entrar. La habitación estaba oscura, salvo por el suave resplandor de una pequeña luz de noche.
Mateo seguía allí de espaldas a mí, con las sábanas apretadas a su alrededor como una armadura. Mateo, susurré en la quietud. Al principio no respondió. Luego lentamente se giró para mirarme. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de miedo. Mamá, lo siento, dijo su voz temblando. Me senté en el borde de su cama. Mi mano se movió casi por su cuenta, apartando el pelo de su frente. Está bien, le dije en voz baja. No tienes que disculparte. Pero no estaba bien. En el fondo de mi alma, sabía que no estaba bien. Sabía que estaba cruzando una frontera, una que nunca jamás debería ser cruzada. No sé qué se apoderó de mí. Tal vez fue la soledad acumulada durante años. La sensación de no ser suficiente, de no ser deseada por nadie desde mi divorcio. Tal vez fue la forma en que me miró con esa mezcla de miedo e inocencia, como si yo fuera la única persona en el mundo que podía hacer que todo estuviera bien. Fuera lo que fuese, fue más fuerte que yo. Me incliné y lo abracé. Al principio era solo el consuelo de una madre, un gesto para tranquilizarlo. Pero entonces algo cambió. Sentí como su cuerpo se tensaba bajo mi contacto. Sentí su respiración entrecortada, el latido frenético de su corazón contra mi pecho. Y no me detuve. Me decía a mí misma que lo estaba consolando, que lo estaba ayudando a entender lo que sentía, esos cambios confusos en su cuerpo. Pero era una mentira. La verdad era que yo estaba perdida. Era egoísta. Estaba equivocada, terriblemente equivocada. Cuando finalmente me aparté no pude mirarlo a los ojos. Solo susurré, este es nuestro secreto. ¿De acuerdo? Nadie debe saberlo nunca. Él asintió con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, llenos de una confusión que me perseguiría para siempre. Salí de la habitación. Mi mano temblaba sobre el pomo de la puerta. Mi corazón se sentía como un pájaro atrapado en mi pecho. No dormí esa noche. Me senté en el borde de mi cama, mirando la pared, intentando comprender lo que había hecho. Pero no había comprensión posible. No había excusa ni explicación. Había cruzado una línea, y en esa noche no había vuelta atrás. Había tomado una decisión. Una decisión que me atormentaría por el resto de mi vida. Después de esa noche nada volvió a ser igual, ni para mí ni para Mateo. A la mañana siguiente volví a su habitación con un nudo de angustia en el estómago. No sabía qué decir, cómo explicar lo que había sucedido, cómo arreglarlo. Estaba sentado en el borde de la cama, mirando al suelo. Levantó la vista cuando entré. Su mirada estaba llena de preguntas que yo no podía responder. Mateo, comencé, mi voz apenas un susurro. Lo que pasó anoche tiene que quedar entre nosotros. Nadie puede saberlo nunca. Ni Isabel, ni nadie. Asintió lentamente, pero no dijo nada. Simplemente siguió mirándome, como si esperara que le dijera que todo había sido un mal sueño, que no había sucedido en realidad. Pero no pude. Me arrodillé frente a él, tomando sus manos entre las mías. Te quiero, le dije con la voz quebrada. Lo sabes, ¿verdad? Pase lo que pase, te quiero. Volvió a asentir, pero la confusión seguía en sus ojos. Yo también te quiero, mamá, susurró. Escucharlo me dolió profundamente porque no me lo merecía. No después de lo que había hecho. Es nuestro secreto, repetí, apretando sus manos. Un secreto para siempre. No se lo dirás a nadie. Nunca. ¿Entiendes? Asintió una vez más. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban en las mías. Quería decir más, explicar, disculparme, pero las palabras no salían. Me limité a levantarme, besarle la frente y salir de la habitación. Me dije a mí misma que era lo mejor, que guardar el secreto lo protegería, nos protegería a ambos. Pero la verdad era que me estaba protegiendo a mí misma. Tenía miedo. Miedo de lo que pasaría si alguien se enteraba. Miedo de perderlo, de perder a Isabel, de perderlo todo. Pero guardar el secreto no lo hizo desaparecer. No lo hizo menos real. Solo lo hizo más pesado. Y con cada día que pasaba, sentía como su peso nos aplastaba, a mí, a Mateo, a nuestra familia. Todos llevábamos esa carga,
aunque no todos lo supiéramos todavía. Ese secreto lo cambió todo. Y era solo el principio del fin. Después de esa noche intenté fingir que todo era normal, pero no lo era. No podía serlo. Empecé a observar a Mateo de cerca, notando cosas que antes pasaba por alto. La forma en que se movía, la forma en que su sonrisa ya no llegaba a sus ojos, la forma en que a veces me miraba, esperando una explicación que nunca le di. No podía. En cambio, mi comportamiento se volvió errático. Un momento era excesivamente cariñosa con él, abrazándolo demasiado fuerte, apartándole el pelo de la cara, diciéndole cuánto lo quería. Al momento siguiente me distanciaba, evitando su mirada, manteniendo una distancia física. Era injusto para él, lo sabía, pero no sabía cómo parar. Era un ciclo de culpa y compensación que lo estaba volviendo loco, y a mí también. Isabel se dio cuenta, por supuesto que se dio cuenta. Siempre había sido tan observadora, tan perceptiva. Me sorprendía mirándolo fijamente a Mateo, o veía cómo me sobresaltaba cuando él entraba en una habitación. ¿Te pasa algo, mamá?, me preguntó un día, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. Nada, respondí rápidamente. Demasiado rápido. ¿Por qué crees que me pasa algo? No respondió, solo me miró con una expresión que decía claramente que no me creía. ¿Y por qué iba a hacerlo? No actuaba como yo misma. Empecé a beber más. Al principio era solo una copa de vino con la cena para relajarme, pero pronto se convirtió en un ritual, en algo que necesitaba para adormecer la culpa, el miedo, la vergüenza. Me quedaba despierta hasta tarde sentada en la oscuridad, mirando la televisión sin verla realmente. Mi mente no paraba de dar vueltas. Repasaba esa noche una y otra vez, preguntándome qué podría haber hecho de otra manera, preguntándome si alguna vez podría arreglar las cosas. Pero no sabía cómo. Y cuanto más intentaba fingir que todo estaba bien, peor se ponían las cosas para todos. Isabel no era tonta. Sabía que algo andaba mal, y no era de las que dejan pasar las cosas. Empezó a observarnos a mí y a Mateo. Nos pillaba en el pasillo o en la mesa de la cena, y su mirada iba de uno a otro, como si estuviera intentando resolver un rompecabezas cuyas piezas no encajaban. Una noche acorraló a Mateo en su habitación. No pude oír toda la conversación, pero oí lo suficiente. ¿Qué está pasando entre tú y mamá?, le exigió, su voz afilada. Nada, dijo Mateo con la voz temblorosa. No sé de qué hablas. No me mientas, espetó ella. No soy ciega. Algo está pasando, y quiero saber qué es. No es nada, gritó él con la voz quebrada. Solo déjame en paz. Yo estaba de pie en el pasillo con el corazón martilleando y las manos hechas puños. Quería entrar, detenerlos, explicarlo todo. Pero no podía. Las palabras no existían para explicar lo inexplicable. Así que me quedé allí, escuchando, mientras Isabel salía furiosa de la habitación de Mateo, dando un portazo. No me lo dijo directamente, pero sentí como la tensión crecía entre nosotras. La forma en que me miraba fijamente en la mesa, la forma en que se apartaba de mi contacto cuando intentaba abrazarla. Se estaba alejando y yo no sabía cómo detenerla. Mateo también se estaba alejando. Pasaba más y más tiempo en su habitación, evitándome a mí, evitando a Isabel. Dejó de hacer preguntas, dejó de sonreír. Solo había silencio. Y yo seguía cayendo en mi espiral de culpa y alcohol. No sabía cómo arreglarlo, cómo hacer que las cosas volvieran a estar bien. Lo único que sabía era que el secreto nos estaba destrozando. Y era solo cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. El momento llegó un sábado por la mañana. La casa estaba demasiado silenciosa. Yo estaba en la cocina, intentando concentrarme en preparar el desayuno, pero mis manos temblaban. Mateo entró con el rostro pálido, evitando mi mirada. Mamá, dijo en voz baja, tenemos que hablar. Mi corazón se encogió. Sabía que este era el momento. Podía verlo en su cara, la culpa, el miedo, la confusión que lo estaban consumiendo. Ahora no, Mateo, dije rápidamente, mi voz apenas un susurro. Más tarde, ¿vale? Pero no me escuchó. Se acercó más, su voz temblando. No puedo seguir así. No puedo seguir fingiendo que no pasó nada.
Abrí la boca para responder, para silenciarlo, para proteger nuestro horrible secreto, pero antes de que pudiera decir nada, oí un ruido detrás de mí. Isabel estaba en el umbral de la cocina. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos de par en par por la conmoción. Lo había oído todo. ¿De qué estás hablando?, preguntó con la voz temblorosa. ¿Qué pasó? Mateo se quedó paralizado. Sus ojos iban de mí a Isabel. Pude ver el pánico en su rostro, el terror de lo que estaba a punto de suceder. Isabel, le empecé con la voz quebrada, no es lo que crees. No me mientas, gritó interrumpiéndome. Te he oído. ¿Qué está pasando? ¿Qué hiciste? No sabía qué decir, cómo explicarlo, cómo hacer que lo entendiera. Pero la verdad es que no había explicación, ni justificación. Me derrumbé allí mismo, en la cocina. Caí en una silla, las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Lo siento, susurraba una y otra vez. Lo siento mucho. Isabel se quedó allí, mirándome. Su rostro era una máscara de ira, asco e incredulidad. «Estás enferma», dijo finalmente, su voz fría como el hielo. «Los dos estáis enfermos». Y luego se dio la vuelta y salió de la cocina, dando un portazo que resonó por todo el apartamento. Quise ir tras ella, suplicarle, pedirle perdón, pero no podía moverme. Me quedé allí llorando mientras Mateo permanecía congelado en un rincón. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. En ese momento supe que no había vuelta atrás. El fin había llegado. Después de ese día, todo cambió de forma irrevocable. Isabel se negó a hablarme. Hizo las maletas y se fue a vivir con su tía Carmen a Coyoacán. Ni siquiera me miró cuando salió por la puerta. A Mateo lo enviaron a terapia. Pensé que le ayudaría, que nos ayudaría. Pero no fue así. Dejó de hablarme por completo. Llegaba del colegio, se iba directo a su habitación y cerraba la puerta. No más preguntas, no más sonrisas. Solo un silencio denso y acusador que llenaba cada rincón de la casa. Y yo me quedé sola. Sola en una casa que de repente se sentía enorme y vacía. Sola con mi culpa, mi vergüenza y mi arrepentimiento. Intenté contactar con Isabel, intenté explicarle, disculparme. Pero no escuchaba. Ni siquiera respondía a mis llamadas. Y Mateo apenas me miraba. Y cuando lo hacía, veía el dolor en sus ojos, la confusión, la ira. Yo había hecho eso. Yo había destrozado a mi propia familia. Y no había nada que pudiera hacer para arreglarlo. Nada podía hacer que las cosas volvieran a ser como antes. Solo me quedaba la carga de lo que había hecho, el conocimiento de que había herido a las personas que más amaba en el mundo de una forma imperdonable. Y esa es una carga que llevaré conmigo por el resto de mi vida. Ese fue el punto de quiebre, el momento en que todo se derrumbó. Y fue todo por mi culpa. El tiempo pasó lenta y dolorosamente, pero pasó. Mateo empezó a abrirse en la terapia. Habló de lo que había sucedido, de lo confundido, asustado y enfadado que se sentía. Yo no estaba en esas sesiones, pero su terapeuta me dijo que estaba progresando. Estaba empezando a entender que lo que pasó no fue su culpa, que él no tenía la culpa de nada. Quería decírselo yo misma, mirarlo a los ojos y decirle que fue mi error, mi fracaso, no el suyo. Pero no sabía cómo. Así que le escribí una carta. Y a Isabel también. Puse toda mi alma en esas palabras. Les dije lo mucho que lo sentía, lo mucho que los quería, como nunca quise hacerles daño. No pedí perdón. No creía que me lo mereciera. Pero les dije que esperaba que algún día pudieran encontrar en sus corazones la fuerza para sanar, para seguir adelante, incluso si eso significaba seguir adelante sin mí. No sabía si leerían las cartas, o si les importaría. Pero tenía que intentarlo. Porque eran mis hijos, y pasara lo que pasara, siempre los querría. La traición y la deslealtad se presentan de muchas formas. Las cicatrices que dejan pueden durar toda la vida. Pero la comprensión y la sanación son posibles. No es fácil, no es rápido, pero es posible. Si esta historia ha resonado contigo, si te ha hecho pensar o sentir algo, me gustaría saber tu opinión. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Hablemos de ello.
Y si quieres escuchar más historias reales como esta, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Gracias por escuchar, por permitirme compartir mi historia. Y recuerda, no importa lo oscura que parezca la situación, siempre hay una posibilidad de luz, siempre hay una oportunidad de sanar.